ir empezando. Eh, Seguimos con el módulo de reuma y vamos a ver la clase de vasculitis de vasos grandes y medianos. La va a dar Sergio Domínguez, ya todos lo conocen, su R2, futuro cardiólogo. Él es egresado de la UNAM, de CU, y pues pronto, como ya dije, futuro cardiólogo. Entonces, también está Karen Burgueño conectada, fue quien coordinó y revisó la clase de Search, entonces para que aprovechen las dudas que tengan. La verdad es que la clase que preparó Sergio está muy buena, muy concisa y como muy dirigida como lo importante para que no se confundan tanto con este tema que puede llegar a ser complicado. ¿Sale? Entonces, pues adelante, Search. Gracias, muy bien. Pues bueno, como dijo Pindaro, a mí me tocó dar la clase de vasculitis de vasos grandes y medianos. Me ayudó mucho Karen a revisar esta clase, entonces pues vamos a platicar un poquito sobre eso. Vamos a empezar con esta pregunta que sí me gustaría como si algún R1 me pudiera ayudar a leer esta. Es solo una diapositiva sobre un casito, pero no sé si alguien pueda ayudarme a leer esta parte, quien sea de R1. ¿Me puedes ayudar, Mar, a leerle el caso? Gracias. Sí. Paciente de 45 años, comerciante, desde hace 2 meses presenta fiebre intermitente hasta 38,5 grados, astenia, mialgias y pérdida de peso de 6 kilogramos en las últimas 3 semanas. Refiere dolor abdominal difuso, postprandial, náuseas y episodios de parestesias en miembros inferiores. ¿Qué diagnósticos consideran ante fiebre prolongada, dolor abdominal difuso y pérdida de peso? Tú, Marianita, ¿qué me dirías? O sea, te llega este paciente a urgencias y lo primero que tú piensas que es, Pues justo, o sea, pues tiene o sea, síndrome constitucional, pues pensaría que podría ser algo maligno, o sea. ok, muy bien, algo maligno. ¿Alguien más, alguna otra opción? Considerando justamente fiebre. Hola, Sergio. ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, claro. Aparte de o sea, algún diagnóstico neoplásico, yo pensaría tal vez en algo infeccioso, por ejemplo, tal vez alguna tuberculosis que fuera peritoneal y que nos pudiera explicar los síntomas. Excelente, muchas gracias, Caro. ¿Alguien más le gustaría comentar algo? Pues eh, digo, fuera también, como dijeron, de lo neoplásico y de lo infeccioso, que es lo más común. También, digo, preguntando un poquito más de, digamos, si hay disfunción eréctil o así, algo vascular, como un síndrome de Leriche o así. Ok, súper, muchas gracias. Creo que justamente, digo, esta diapositiva la quería solo poner porque creo que cuando nosotros empezamos a hablar sobre vasculitis y a leer sobre los síntomas y cómo está el caso de vasculitis, la realidad es que es un reto diagnóstico. Es importante ver cómo muchos de estos signos y síntomas pueden irse hacia muchas partes. Como dijo Marianita, podemos pensar en algo neoplásico, podemos pensar en algo sobre vasos, podemos pensar en algo infeccioso. Entonces, digo, justamente vamos obviamente por lo más común primero, pero también es importante que pensemos sobre estas cosas reumatológicas y más viendo esta parte de este módulo que estamos observando. Entonces, creo que es importante y quería detenerme un poquito en esto para que también nuestra mente cuando no conocemos algo es muy difícil que podamos diagnosticarlo, entonces creo que es bastante importante que en esta parte de medicina interna podamos conocer sobre este grupo de enfermedades. Entonces solamente era esto, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre qué es la vasculitis. Históricamente vamos a ver cada una de ellas cómo tiene su historia y cómo se fueron descubriendo, pero la definición que nos daba el consenso de Chapel Hill está en North Carolina y tiene antecedente de 1960 aproximadamente, donde tuvieron un primer consenso y una primera plática donde ellos hablaban sobre esto. Y ellos nos daban la definición de vasculitis como una inflamación de la pared de los vasos sanguíneos que nos producía daño estructural y funcional en los vasos, ¿vale? En el consenso de 2012 es importante cómo ellos intentan ponerse de acuerdo para la nomenclatura de estas vasculitis. Y es esta imagen que nosotros conocemos y hemos visto desde la carrera de cómo hacemos una división de las vasculitis. Entonces, ustedes podemos ver que tenemos las vasculitis de vasos grandes, las vasculitis de vasos medianos, la que son de vasos pequeños, y esa es importante porque las dividimos en las que son asociadas a ANCA y las que son asociadas por
complejos inmunes. Entonces, esta manera de catalogar las vasculitis es muy importante porque de ahí nosotros también podemos ir pensando en cuanto al vaso, qué síntomas y signos nosotros podemos pensar en nuestros pacientes. Entonces, el día de hoy nos vamos a concentrar específicamente en las que son de vasos grandes y medianos, específicamente en arteritis de Takayasu, perdón, arteritis de células gigantes y la que es la panarteritis nodosa. Vamos a empezar con arteritis de Takayasu, un poquito recordando acerca de histología, que va a ser importante para nosotros que veamos la fisiopatología y también el diagnóstico. Importante recordar que los vasos grandes tienen la íntima, la media y la adventicia. Recordar que la íntima tiene el endotelio y la membrana basal. La media es donde tenemos nuestro músculo liso y las fibras elásticas, y la adventicia donde están específicamente las fibras de colágeno. Aquí muy importante que tengamos en mente para arteritis de Takayasu la túnica adventicia. Recordar que ahorita vamos a ver específicamente cada grupo de vasculitis, qué pacientes son los que más predisposición tienen o en quién podemos observarlo más, pero en adultos mayores recordar que el elástico de estos vasos se reemplaza por colágeno y también que la adventicia tiene la vasa vasorum, que es cómo se nutren estos vasos, ¿vale? Entonces esto es importante que lo recordemos para ahorita la fisiopato. En general, este es un bonito artículo que viene en el JAC, que nos habla sobre la arteritis de Takayasu y, uno, lo que ya dijimos, es una vasculitis de grandes vasos, al igual que la de células gigantes. Es crónica, es idiopática y algo que es muy importante que vamos a ver en la fisiopato es que es una vasculitis que se considera granulomatosa. Y en su fisiopatología, lo que nosotros observaríamos en la biopsia son granulomas. Entonces es importante porque también de ahí podemos partir a diagnósticos diferenciales. La característica específica de la arteritis de Takayasu es la asociación o la predisposición que tiene por la aorta, las ramas principales y las arterias pulmonares. Históricamente, esta tiene un nombre del doctor Mikito Takayasu, que él es japonés. Entonces, en 1905, él encuentra a una paciente, o bueno, describe una paciente femenina de 21 años que tenía unas anastomosis retinianas y que tenía estos, al principio se identificaba que era en la parte de la retina, red like la retina, los vasos de la retina. Entonces, él fue investigando un poquito más a esta paciente y de ahí nosotros podíamos ver cómo, ahorita vamos a ver de las características que tiene Takayasu, esta paciente iba cumpliendo algunos puntos que después se fueron quedando para los criterios de clasificación. Pero podemos ver cómo desde 1905 ya había descripciones de lo que ahora conocemos como arteritis de Takayasu. En la epidemiología es importante como hay 3.2 a 40 casos por millón de personas. Su incidencia puede ser de 0.4 a 2.6 y tiene una asociación importante con el HLA-B52. Como ustedes pueden ver en la parte derecha, hay diferentes estudios que se ven tanto en la parte asiática, pero podemos ver como en Turquía es de 1 a 12 por mujeres, 12 mujeres, un hombre, y en China también es de 1 a 3. Generalmente estas pacientes, y también lo vamos a ver en los criterios de clasificación, se presentan en una edad de 20 a 30 años. Lo de la asociación a Mycobacterium tuberculosis es de un estudio que se hizo en México, que lo hizo la doctora María Elena Soto, que es reumatóloga y que trabaja actualmente en el Instituto de Cardiología. Entonces, ella describió de 1976 a 2003 94 pacientes, donde ella los catalogaba como mexicanos mestizos y también veía su asociación o el impacto que tenía cardiovascular. Entonces, esta descripción que nosotros tenemos de México igual nos deja la epidemiología muy similar a la que conocemos mundialmente. Ella vio que eran 85% mujeres, un ratio de 5.8 a 1 y la edad de presentación era de 26 más menos 9 años, que es muy similar a la que nosotros conocemos en la parte de epidemiología mundial. Igual, este artículo nos habla de cómo hay una asociación hacia Mycobacterium tuberculosis, que es justamente lo que nosotros veíamos en la diapositiva anterior. Entonces, digo, nosotros como país endémico, es muy importante que tiene esta asociación. Y también podemos ver cómo se catalogaba y generalmente en México, como se presenta es una categoría 5, que ahorita vamos a ver de las lesiones angiográficas.
Entonces, hasta ahorita vamos pensando en, son mujeres jóvenes y que tienen estas partes de asociación tanto en Asia como en México que se asocia a Mycobacterium tuberculosis. Este es un artículo que igual nos marca las diferencias que tiene tanto Estados Unidos, Japón en India y podemos ver que es muy similar. Podemos ver cómo la edad es bastante similar, lo que dijimos, de 20 a 30 años y la mayoría de personas son mujeres. 91% en Estados Unidos y en México lo que ya vimos del 85%. Un poco hablando sobre fisiopatología, vamos a ver unas cosas que se correlacionan con la arteritis de células gigantes, pero es importante ver que en ambas enfermedades las células CD4 promueven una inflamación y se encargan de la formación de granulomas. Tanto Takayasu como células gigantes tienen una característica especial que son granulomatosas. Entonces podemos ver en este cuadro que es el mismo que les enseñé, nos vamos a ir bastante rápido para no entrar en mucho detalle, pero podemos ver como les comentaba, de manera exógena, como primer hit que podríamos hablar de Mycobacterium tuberculosis, estimula a las células dendríticas y por eso les comentaba que es muy importante la basa vasorum en este caso. Entonces, tenemos inflamación en la basa vasorum y todo esto nos lleva a reacciones inmunológicas, que lo importante es, uno, la activación de la íntima y la proliferación de esta. Dos, la nueva angiogénesis o la neoangiogénesis y también la proliferación de células del músculo liso y la fibrosis de la misma. Entonces, por eso del lado derecho yo les puse como puntos clave que quería que habláramos sobre eso. Igual, nos habla sobre la vasovasorum, que tiene un componente importante inflamatorio que ya vimos cómo toda esta cadena inmunológica nos está llevando a la inflamación y a la proliferación, una infiltración mononuclear, una reacción granulomatosa y también trombos murales. De esta otra parte, igual es lo mismo que les comentaba, pero quiero que veamos esta parte de cuáles son las complicaciones o a qué nos lleva toda esta cadena inflamatoria. A la parte de estenosis, que va a ser parte importante de las manifestaciones clínicas que podemos ver de esta enfermedad, a la oclusión y a la trombosis, además de aneurismas o disección, por lo que estamos por esta parte de la proliferación de la íntima y el engrosamiento de la pared. Entonces, nada más estos cuadritos para que ustedes también los puedan tener en casa, pero esto es muy, de manera muy dirigida, qué es lo que pasa en la fisiopatología. La afectación vascular, como les comentaba, es bastante importante ver cómo también tenemos diferencias. Podemos ver si solo afecta el callado aórtico, afecta las ramas principales, si es algo más de la aorta torácica o aorta abdominal. Y como les comentaba, en México la más importante es la número 5, que igual es muy similar a cómo se observaba en otras partes del mundo. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta qué vasos va a afectar o cuál es la parte de la afección vascular? Es porque eso nos va a dar tanto los síntomas como los signos que tenemos en Takayasu. Entonces, el curso de la enfermedad de Takayasu va desde los síntomas inespecíficos, que son algunos de los que nosotros pudimos ver en ese chiquipárrafo que vimos al principio, la inflamación de la pared de los vasos y la parte o la fase que llamamos estenótica o aneurismática, y que de ahí podemos ver las manifestaciones clínicas dependiendo de qué es lo que nos está, en qué fase estamos, ¿vale? Entonces, de los puntos clave y que quiero que veamos de las manifestaciones clínicas es de la parte de síntomas inespecíficos, pues es lo que vimos. Fatiga, febrícula, sudoración, pérdida de peso, mialgias, artralgias y dolor abdominal. Manifestaciones importantes y que vamos a ver que creo que se ven mucho mejor en la siguiente son los signos y síntomas clave de esta enfermedad. Claudicación de las extremidades. ¿Por qué nos da la claudicación de las extremidades? Porque ya vimos que en este proceso inmunológico y proceso fisiopatológico nos da estenosis de la misma, que nos da disminución del aporte de oxígeno hacia las extremidades. Podemos tener oclusión de estas arterias y trombosis. Entonces, por eso nosotros podemos tener claudicación de las extremidades. Otros síntomas importantes son los síntomas constitucionales que yo ya les dije, la pérdida de peso, la fiebre, la fatiga, la sudoración, las mialgias o artralgias, y datos clave en la exploración
podríamos clavarnos en cada uno y de por qué sucede cada uno de estos, pero creo que lo más importante y lo que nos va a nosotros guiar el diagnóstico hacia Takayasu es esta parte. Es una causa muy importante, quizá no de las más comunes de hipertensión arterial, pero es una de las causas que nos da de hipertensión arterial secundaria. Al tener estenosis, que nos puede dar también estenosis de las arterias renales, nos puede dar una hipertensión arterial, pérdida de pulso o diferencias del pulso respecto al lugar bilateral o al lugar de la afección del otro lado. Podemos ver soplos por esta estenosis que se está haciendo en estos vasos y también carotidinia. Estos son los síntomas más importantes y que nosotros podemos observar en cuanto, ahorita como les comentaba, es de grandes vasos y qué es lo que principalmente se afecta. Entonces, nos vamos a ir justamente a estos criterios de clasificación que nos marca desde la fisiopatología lo que yo les comentaba. Acordarnos de los criterios absolutos, que si bien nosotros necesitamos estos que nos marca la EULAR 2022, es uno, que tengamos la edad menos de 60 años al diagnóstico. Como ustedes recordarán, nosotros hablamos de epidemiología y la mayoría de pacientes que tienen y que cumplen criterios para Takayasu son personas jóvenes, 20 a 30 años, pero la EULAR nos marca personas menores a 60. Y evidencia de vasculitis por imagen. Ahorita vamos a ver específicamente qué estudios de imagen podemos solicitar para Takayasu, pero es importante que estos criterios absolutos se cumplan para que nosotros podamos ir a los criterios adicionales de Takayasu. Entonces, ¿cuáles otros criterios tenemos? Que sea mujer, angina o dolor torácico, recordando que nosotros estamos hablando de vasos grandes y que también puede ser ramas de la aorta y en este caso de las arterias coronarias. Si bien las personas que debutan o las personas que tienen manifestaciones de angina o dolor torácico no es la mayoría o no son las más afectadas, sí es importante considerarlo como puntuación. La claudicación de brazos o piernas, que puede ser tanto de los miembros torácicos, que diga, pues sí, de brazos o piernas, soplos, que encontremos soplos, por eso es muy importante que en la exploración física de alguna persona que nosotros consideramos que tiene una vasculitis, nosotros escuchemos. Pueden ser soplos carotidios, pueden ser soplos braquiales, pueden ser soplos de diferentes partes. Los pulsos disminuidos en las extremidades. Esto sí es un dato que, como ustedes pueden ver, le da 2 puntos. Anormalidades carotidias o diferencia en la presión arterial. Todo esto lo repito y suena repetitivo, pero es parte de la fisiopatología, de cómo nosotros vamos en esta parte inflamatoria hasta las complicaciones que son estenóticas. Entonces, por eso nos dan estos criterios. Y los criterios por imagen. También es importante que cada territorio afectado nos está sumando puntos. Si solo se afectara un territorio arterial sería un punto extra, dos territorios 2 puntos, o tres territorios 3 puntos. Que el involucro sea simétrico solo nos da un punto. Y vean cómo el involucro mesentérico o renal, que eso nos haría sentido y nos llevaría a esta parte de la hipertensión arterial de los pacientes, nos da 3 puntos. Entonces, todo esto es para comentar justamente que la OLAR nos marca los criterios absolutos más los criterios adicionales que nos den más de 5 puntos, nosotros podríamos clasificar al paciente como arteritis de Takayasu. En cuanto a los laboratorios y qué cosas nosotros identificaríamos que nuestro paciente pudiéramos pensar que tiene Takayasu, es BCG y PCR. Estamos recordando que tiene esta parte de la inflamación que tiene el paciente. Entonces, tanto la BCG, la PCR, la leucocitosis, en ocasiones nos puede dar trombocitosis o anemia leve. Si bien, nuevamente, muchos de estos estudios que estamos solicitando y también de la parte clínica son muy inespecíficos, pero así, a final de cuentas todo esto está contando y todo esto también cuenta en cuanto a los criterios de clasificación. Entonces, checar esto es muy importante, que son datos no específicos, pero que sí nos van sumando para que nosotros vayamos orientando nuestro diagnóstico hacia una arteritis. En cuanto a los diagnósticos por imagen, y que les comentaba esta parte de los criterios que nos habla de qué tanta afectación tiene por territorio, si es simétrico o no, tenemos, si bien la radiografía de tórax podremos ver quizá algún engrosamiento o parte de la aorta que nosotros la viéramos ensanchada, pues claramente no es uno de los principales imágenes que nosotros solicitamos para este diagnóstico. La otra parte que nosotros podemos pedir es un ultrasonido. El ultrasonido que puede ser
de manera bilateral, de nosotros donde escuchemos algún soplo o que queremos irnos de manera dirigida, y ahí nosotros podremos ver si tiene lesiones inflamatorias activas. Esto también es importante porque vamos a ver cómo podemos nosotros tener el seguimiento y el tratamiento que le daremos a nuestros pacientes. La angiografía se ha considerado el gold standard, literalmente era un paciente de angiografía para ver si tiene lesiones estenóticas, para ver si hay algo que nosotros podemos identificar en imagen, que este, como les comento, es el gold standard, pero a final de cuentas también tenemos la angiotomografía. Aquí, como les comentaba, la angiografía, ¿dónde vamos a ver que tiene la afectación más común? Y esto seguramente va a ser pregunta de algunos exámenes, es la subclavia en el 65 al 85% de los pacientes, la carótida, la aorta abdominal, la aorta torácica y como les comentaba, las arterias coronarias, si bien no son el grueso de la afectación, sí es un 10% y por eso está catalogado en los criterios EULAR. ¿Por qué la angiografía sigue siendo el gold standard para el diagnóstico? Es porque podemos ver la extensión y el grado de afectación. Podemos ver si este estrechamiento es segmentario y justamente esto nos ayuda a clasificar qué tanto, qué tanta estrechez tenemos en nuestra arteria, oclusiones y si hay algunos vasos colaterales, que si recuerdan en una de las diapositivas donde estamos viendo fisiopatología, la neoangiogénesis es parte de la misma, ¿vale? Entonces recordar la afectación más común en cuanto a arteritis de Takayasu es la arteria subclavia. Nuevamente, como les comenté, la angiotomografía y la angioresonancia, ambas nos ayudan a ver estenosis, oclusiones, aneurismas, ¿vale? El PET-CT es este artículo y también tuve la oportunidad de revisar la clase que tuvimos el año pasado con la doctora y el PET-CT nos ayudaba porque nos da tanto un diagnóstico precoz de la enfermedad, podemos ver datos específicos de la fase antes de que lleguemos a la estenosis y también podemos ver lesiones arteriales activas. El PET-CT tiene una muy buena correlación con los niveles de BSG. Entonces, este es un estudio que si bien no lo tenemos, bueno, aquí sí lo tenemos pues, pero no está en todos los medios, nos da un muy buen parámetro para el diagnóstico, pero lo que también está interesante es que nos da un muy buen parámetro para el seguimiento. Hay una escala que se llama PET-VASC, que es PET Vascular Activity Score. Entonces es un puntaje cuantitativo que ese es un PET normal y que a las 2 horas se va calculando dependiendo de 9 territorios arteriales. Y en este PET nosotros tenemos un puntaje de 0 a 3 puntos. Esto lo comparan 0 que no capta a 3 que la captación es mayor comparado con el hígado. Esto es importante, que digo, nuevamente les comento, no en todos los lugares se tiene disponible, pero es muy útil en el seguimiento porque mientras menos capte, quiere decir que la enfermedad no tiene tanta actividad, que a final de cuentas es lo que nosotros buscamos cuando estamos dando un tratamiento. Esta es una tablita que me gustó que justamente puso la doctora el año pasado, es sobre las modalidades que tenemos en imagen y cómo es muy importante la imagen para el diagnóstico de Takayasu. Como les comentaba, la angiografía convencional es el gold standard, pero aquí ustedes van a poder ver después de la clase cómo tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, las desventajas del ultrasonido, que es muy operador dependiente, las desventajas, perdón, las desventajas del LATAC, pues que tiene alta carga de radiación, pero a final de cuentas, todos estos son imágenes que nos ayudan a hacer diagnóstico de Takayasu y todo depende también del lugar en el que estemos y como les comenté, cómo queremos seguir a nuestros pacientes. La biopsia en este caso tiene un papel quizá no tan importante, ya que por claras razones es muy difícil o muy poca gente, digo, no sé si se hace o no, pero que la gente llegue a la biopsia. Y como ustedes pueden ver en los criterios, no hablamos de biopsia per se, pero ¿qué veríamos en la biopsia o qué se ha visto en las biopsias de estas personas que fallecen por, no, personas que tienen Takayasu y fallecen, pues que tienen un infiltrado inflamatorio granulomatoso? Entonces, importante porque sí preguntan mucho esta parte. Es un infiltrado y genera granulomas. Podemos ver que la íntima por la fisiopatología está engrosada, con tendencia a que se oblitere esa luz o una hiperplasia fibrosa. Entonces, importante, ahorita como estamos viendo, el diagnóstico de Takayasu general, bueno, no, es clínico más imagen. Eso es muy importante y me gustaría que quedara claro para cuando ustedes tengan pacientes que consideren que pueda tener Takayasu. El estado de la enfermedad, y esta igual, está bien en una de las guías
que nos marca sobre el tratamiento, nos marca cómo nosotros vamos a definir que nuestro paciente tiene actividad, si es la actividad grave o no grave. Esto es importante por el tratamiento que le vamos a dar, remisión y refractariedad. La actividad que tenga signos y síntomas nuevos persistentes o peores, no relacionados a que tengan un daño que dijimos que dañe estructuralmente o la función de un órgano. La actividad grave es que tenga una manifestación que pone en riesgo la vida o la función. La pérdida visual, EBC, que el paciente se infarte, un infarto. Esto lo consideraríamos una actividad grave. La actividad no grave es la manifestación que no pone en riesgo la vida. La remisión es que no tenga signos y síntomas al menos por 6 meses. Y eso vamos a ver que tiene unos como asterisquitos, porque eso también depende de en qué etapa del tratamiento esté, en la parte de la remisión o en la parte de el mantenimiento, porque el mantenimiento también vamos a ver que es importante. Y la refractariedad, pacientes que tienen actividad persistente a pesar del curso apropiado de inmunoterapia. Todo esto basándonos en clínica. Hay una escala que digo, ya no quise poner, pero nos habla justamente sobre las vasculitis y va sumando puntos, que es el BVAS. Entonces ahí vas sumando los puntos y vas viendo qué tanta actividad tiene tu paciente. Entonces, hasta este momento, nosotros podemos ver y decimos, tenemos a un paciente, 40 años, tiene síntomas o signos, los cuales ya comentamos, y nosotros vemos si tiene signos y síntomas de inflamación, pero que nosotros consideremos que sea de otra causa. Estos son los signos o la parte clínica que les comentaba que es importante para el diagnóstico. Luego nos vamos. El paciente tiene afección de aorta y sus ramas principales. ¿Cómo sé que tiene afección de la aorta y sus ramas principales? Porque le hice algún estudio de imagen, sea angiografía, sea angiotac, sea angioreso, sea algún ultrasonido. Entonces, con eso, y digo, con los criterios que ya vimos del EULAR, podríamos decir que nosotros catalogamos a nuestro paciente con arteritis de Takayasu. Los criterios de enfermedad activa y que nosotros vamos a ver para iniciar tratamiento es síntomas sistémicos, de los cuales ya hablamos anteriormente, la BCG elevada o la PCR, que ya dijimos que la BCG se puede correlacionar bastante bien con los hallazgos que tenemos por PET, isquemia vascular o inflamación, o que tengamos una angiografía positiva, pero con el estudio de imagen es suficiente. Entonces, ya nosotros hicimos esta ardua tarea de interrogar a nuestro paciente, de explorar a nuestro paciente, de ver qué está pasando, y dijimos, si es arteritis de Takayasu, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues la parte de tratamiento. Intenté esto ponerlo como lo más sencillo posible que me fue para mí, cómo entenderlo, pero obviamente el tratamiento es todo un mundo. Entonces, el objetivo principal que nosotros tenemos es evitar las complicaciones vasculares de la actividad grave, que ya les comenté, EBC, pérdida de la visión, infartos. Entonces, en arteritis de Takayasu, generalmente se inicia el tratamiento con glucocorticoides. Quizá ya estamos cayendo nuevamente en el cliché de las enfermedades reumatológicas, pero los glucocorticoides son la solución para esto. Generalmente, la arteritis de Takayasu se trata con un glucocorticoide más un fármaco que modifique la enfermedad. Estos fármacos, ¿cuáles tenemos? Puede ser metrotrexate, puede ser satioprina, ciclofosfamida, micofenolato. Entonces, esto también depende en cuanto a costos, en cuanto a preferencia, pero digo, nosotros en parte de medicina interna, lo que tenemos que saber es que generalmente se debe de iniciar con glucocorticoide más un fármaco modificador de la enfermedad para que nosotros podamos evitar complicaciones. Entonces, si nosotros tenemos el objetivo cumplido, nosotros podemos ir disminuyendo el glucocorticoide. Generalmente esto de 40 a 60 miligramos es lo que la guía marca como dosis altas de glucocorticoide. Entonces, vamos disminuyendo el esteroide y podemos disminuirlo hasta menos de 10 después de un año. Entonces, vean cómo el tratamiento no es una cosa que, ay, pues ya se me quitó parcialmente los síntomas que yo tenía, pues ya lo voy a descontinuar. No, la guía es bastante claro de cómo nosotros tenemos que continuar el tratamiento y tenemos que ir disminuyendo el glucocorticoide poco a poco. En esta otra parte vemos esto que me parece bastante importante y que es la recaída mayor o la recaída menor, que también aplica en cómo nosotros ya tenemos a nuestro paciente con disminución de glucocorticoide, pero recayó. ¿Y cómo recayó? Los criterios que marcan como recaída mayor es que tenga isquemia clínica,
de lo que ya mencionamos anteriormente o que tenga evidencia de inflamación aórtica, dilatación, estenosis o disección, como con los estudios de imagen que nosotros estamos solicitando de seguimiento. ¿Qué hacemos en este caso? Nosotros incrementamos nuevamente el glucocorticoide en caso de que sea recaída mayor. La recaída menor es que el paciente no cumpla estos criterios, no isquemia clínica y no evidencia de inflamación, solo síntomas sistémicos, síntomas inespecíficos, para los cuales se incrementa el glucocorticoide. Y veamos cómo de primera intención, que nosotros vimos en la parte anterior, tenemos, si bien los fármacos modificadores de la enfermedad, no estamos considerando tocilizumab o inhibidor de TNF, perdón, hasta que nosotros tenemos una recaída. Entonces esto sí es bastante importante porque pues no es de que de primera intención sea tocilizumab para todos y todos que tengamos un inhibidor de TNF, la realidad es que no. Y el plan siempre va a ser disminuir el glucocorticoide, ¿vale? Ya les comenté básicamente sobre los fármacos modificadores de la enfermedad. Más que nosotros sepamos indicarlo y dosificación, creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta que el tratamiento va de un glucocorticoide y un modificador de la enfermedad. Esta, esta parte, y quería solo comentarla, porque son datos muy específicos de cómo nos marca la guía y que me considero que ya lo comenté anteriormente, pero el tratamiento médico se basa en iniciar el tratamiento con dosis altas de glucocorticoides sobre pulsos. Vamos a ver que esta enfermedad no define que le demos pulsos de glucocorticoide, a diferencia de otra que vamos a ver. El paciente que alcanza la remisión con glucocorticoides más de 6 a 12 meses, que dijimos a un año, se recomienda que vayamos disminuyendo el glucocorticoide. Esta parte que también les comenté, se recomienda que se inicie el glucocorticoide más un inmunosupresor o un modificador de la enfermedad, no iniciar el tratamiento con tocilizumab, y esto también me parece importante porque esto sí lo maneja la guía. Estamos hablando de vasculitis y estamos hablando de el riesgo que nosotros dijimos de que se infarte, de que tenga un EBC. Entonces, la guía solo nos marca que recomienda iniciar aspirina en caso de que tengamos involucro craneal o vertebrovascular, esto en el estudio de imagen o en la parte clínica. Otra cosa importante es que justamente la guía va en contra de las estatinas. No se recomienda que nada más porque nosotros sospechemos que es una vasculitis, le demos estatina. Entonces, sí está bastante claro en la guía cómo manejamos la parte de la aspirina. El tratamiento quirúrgico siempre es importante que no es la primera opción. Nosotros queremos que el paciente con el tratamiento médico mejore y la decisión siempre va a ser entre el reumatólogo y el equipo quirúrgico. Si tenemos a un paciente con claudicación persistente que nosotros consideremos que se puede operar, pero sin evidencia de que ahorita esté activa la enfermedad, se recomienda no operar. Otra cosa que aquí me parece importante está la parte de escalar antes que operar. Intentar escalar, intentar ver la parte médica antes de que nosotros digamos, meto cuchillo, saco tripa. Digo, no así, pero para que nosotros podamos realizar algo en la parte de la claudicación o la isquemia. Igual, vean cómo es muy claro la guía en que todo es tratamiento médico, ¿vale? Entonces, lo que quiero que nos llevemos de la parte de tratamiento es glucocorticoide, un fármaco modificador de la enfermedad, intentar que después de un año ir bajando el esteroide o disminuir a los 2 a 3 meses a 15 a 20 y después a 10. Si nosotros recaemos o no logramos nuestro objetivo, ya considerar un tocilizumab o inhibidor de TNF y continuar con la disminución del glucocorticoide. Entonces, solo esto digo, esto también para cuando vean la presentación, para llevar acá sobre Takayasu, mujeres menos de 40 años, Asia y Latinoamérica, vimos que sí es frecuente en México. En este caso, pensar en la parte clínica más la imagen, el tratamiento corticoides más inmunosupresor, en casos refractarios o con recaída mayor, tocilizumab y anti-TNF. Siempre, mujer joven, síntomas constitucionales, soplos o asimetría de pulsos, pensar en Takayasu. Y yo sé que fui muy repetitivo, pero en esta parte la imagen es la clave diagnóstica. Rara vez se va a hacer una biopsia. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda de Takayasu hasta este momento. Me gustaría como hacer pausa por si tienen duda, por si Karen quiere comentar algo, por si Píndaro quiere comentar algo de esta parte. Si no, para irme. Sí, Serge, muchas gracias. Yo le había dicho a Píndaro que me dieron espacio nomás para reforzar algunos puntos que ahorita nos dijiste súper bien.
Pues bueno, como ya dijiste, los criterios pues son de clasificación, pero al final el diagnóstico meramente lo hacemos con la imagen y la clínica. Y obviamente la edad, como bien presentaste en el algoritmo, que lo hiciste muy bien, de cómo diagnosticarlas, pues es como algo fundamental para pensar en este tipo de vasculitis. Hay algo muy importante que quiero destacarles, que muchos de los síntomas o signos pueden asociarse a daño residual, que quiere decir que pues ya estamos viendo a estos pacientes con progresión de la enfermedad y a veces pues no podemos incidir o hacer muchos cambios sobre, o más bien los tratamientos que hagamos en ese momento a veces ya no cambia el pronóstico porque el daño ya está establecido. Eso también es importante, y por eso es muy importante que el primer contacto, por ejemplo, a veces es medicina interna, ¿no? Entonces, que lo tengan como muy presente de todos los síntomas que pueden llegar a presentar, obviamente con los respectivos diferenciales. Y bueno, pues también ahí hablaste del PET, que para nosotros es muy útil, y el PET-VAS, pues sí nos ayuda a orientar si hay actividad nueva a tratar. Eh, con respecto al tratamiento, lo que decías de los glucocorticoides es muy importante porque tienen alto riesgo de recaídas, entonces sí hacemos un descenso mucho más paulatino que en otras enfermedades. Y ya hablando nomás de la parte quirúrgica, la claudicación persistente sí puede operarse, pero pues los pacientes no deben de estar activos, eso es como prácticamente la indicación. Idealmente no deben de estar activos y si lo están, tratar de llevarlos a la dosis mínima de glucocorticoides para que los cirujanos vasculares pues puedan tener mejores resultados, ¿no? Con respecto a la parte quirúrgica. Y nada más, no sé si ahorita tengan dudas porque ya las siguientes, o sea, vasculitis son muy distintas, aprovechen para que lo revisemos de una vez. Y si no, pues ya continúa, Sergio. Súper, muchas gracias. Sí, bueno, pues digo, ya nos vamos a ir igual. Con la siguiente arteritis, es la arteritis de células gigantes. Vamos a ver igual un poco de historia, pero quiero que vean esta imagen y creo que me gustó bastante porque aquí podemos identificar igual, dependiendo de nosotros, la parte vascular que esté afectada, nosotros podemos saber los signos y síntomas que va a tener este paciente. Entonces, hablando un poquito de arteritis de Takayasu, que diga de Horton, arteritis de células gigantes. El antecedente histórico viene del doctor Taylor Horton, que en 1932 él menciona y describe una nueva forma de arteritis que afectaba específicamente a la arteria temporal. Él lo comentó al principio en la parte histopatológica, como que no estaban seguros, como que decían como igual es un actinomyces de la arteria temporal, como la parte histórica de infección, pero lo que sí sabían desde ese momento es que tenía claudicación de mandíbula y síntomas visuales. En la arteritis de células gigantes es muy importante y vamos a ver en la parte diagnóstica y de tratamiento cómo es importante que nosotros identifiquemos porque es una causa de ceguera irreversible. Entonces, es importante actuar rápido con estas personas y también, digo, él lo dijo en 1932, pero también el doctor Jonathan Hutchinson en 1890 hacía descripciones de esta parte. Por eso también, digo, tiene muchos epónimos, pero también se conocía como arteritis de Horton. Esta arteritis temporal, nuevamente, nos está hablando sobre la parte en la fisiopatología, vamos a catalogarla como una inflamación granulomatosa. Se afectan tanto grandes y medianos vasos. Puede haber afección craneal o extracraneal, y eso también lo vamos a ver en la parte sintomática. La asociación es importante con la edad avanzada. Esta, a diferencia de la Takayasu, nos marca un grupo de pacientes que es diferente a Takayasu. Tiene una asociación con el alelo DRB1 0404 y es una causa importante de cefalea de reciente aparición. Vamos a ver que tiene una asociación importante con polimialgia reumática. Y solo para recordar, la epidemiología, como ya les comenté, es una edad, son pacientes considerados en edad avanzada, generalmente mayor a 50 años, pero tiene un grueso en 70 a 79 años. Es muy importante y tiene una gran predisposición en gente que está en Europa del Norte. Nuevamente es una enfermedad como la mayoría de las reumatológicas que tiene una afectación importante en mujeres y el riesgo es de uno en mujeres y la 0.5 en hombres. Y es importante porque esto lo van a preguntar en muchos exámenes y que también ustedes lo tengan en cuenta por si les llegara a ustedes a un paciente que consideren que tenga arteritis de células gigantes, es su asociación con
polimialgia reumática. Aproximadamente un 40-60, o sea, prácticamente más de la mitad de los pacientes con arteritis de células gigantes presentan polimialgia reumática. Este es un metaanálisis que hablaba sobre la epidemiología a través del tiempo. Nos marcaba que tiene una incidencia de 10 casos por cada 100.000 personas, arriba de los 50 años. Generalmente en la mayoría son escandinavos y la mortalidad es de un 20.44 de cada 1.000. Es importante cómo este metaanálisis nos marcaba al paso de los tiempos, la mortalidad ha disminuido. ¿Y por qué ha disminuido? Porque uno, ya es más, o sea, no digo que más sencillo, porque sigue siendo tardado el tiempo en el que se diagnostica la enfermedad, pero porque ya hay más conciencia de que existe la arteritis de Takayasu y el tratamiento que se tiene que dar para esta enfermedad. Hablando de la asociación que tiene con polimialgia reumática, la polimialgia reumática es una condición inflamatoria, es un inicio abrupto y simétrico. Podemos ver cómo en esta imagen nos marca estas partes que son más como si estuviera bronceada o como si fuera la zona del bra y esta parte de los hombros que tiene rigidez de cuello, hombros y cadera. Entonces es común que las pacientes y los pacientes lleguen con, ay doctor, me duele mucho los hombros, me duelen las caderas, me duele el cuello, y uno puede decir, pues uno piensa como, pues durmió chueco, tuvo una mala posición. Y es importante ver que como si hay una inflamación importante en las estructuras periarticulares. En los criterios diagnósticos, nosotros, bueno, en los criterios de clasificación, vamos a ver que es muy importante cómo ellos marcan la bursitis, tanto subacromial como subdeltoidea. Y esto es importante, primero, sospecharlo, saber que existe y saber la asociación que tiene con polimialgia reumática. Como les comentaba, más del 50% de pacientes con células gigantes va a presentar polimialgia reumática y el 20% de pacientes que tiene polimialgia reumática desarrolla arteritis de células gigantes. En los criterios que yo les comentaba, entonces vamos viendo cómo nos marca 0 o 2 puntos. Si tiene rigidez matutina más de 45 minutos, el dolor de cadera que yo les comentaba, importante ver que no hay factor reumatoide positivo ni péptido citrulinado, que también están ausentes, y que no tiene alguna otra articulación de las que comentábamos anteriormente. Para el diagnóstico de polimialgia reumática o la clasificación, nos guiamos y nos ayudamos mucho de si tiene ultrasonido. El ultrasonido, ¿qué podemos nosotros observar? Si tiene bursitis o tenosinovitis tanto en hombro como articulación glenohumeral, sinovitis de cadera o trocantérica, y sinovitis subdeltoidea de bíceps o glenohumeral. Entonces vean cómo los criterios, a pesar de que son poquitos, vemos como más de 4 puntos si nosotros solo viéramos lo clínico, si nosotros viéramos un paciente que le duelen los hombros, le duelen las caderas, que tiene rigidez más de 45 minutos, pero que no tiene factor reumatoide ni péptido citrullinado positivo, nosotros ya nos clasificaríamos como polimialgia reumática y de ahí también nosotros sería muy importante que descartáramos que tuviera arteritis de células gigantes. Para continuar, epidemiología de México, este es un artículo de 2012 que hablaba sobre arteritis de células gigantes, fue una corte de 22 pacientes, nuevamente más en mujeres, 18 con una relación y solo 4 hombres, una edad media de 73 años. Se diagnosticó y me parece poquito, pero fueron 67 días del inicio de síntomas al diagnóstico, casi 2 meses, pero de todas formas sigue siendo mucho. La cefalea era lo que más pacientes o con lo que más pacientes se presentaban y tenía, esto muy importante, una BSG elevada, hasta un 89%, casi todos los pacientes, y la recurrencia era casi de la mitad. Entonces, esto también nos habla de cómo nosotros tenemos que hacer el tratamiento. Este es un artículo que chequé sobre artritis de células gigantes, pero en Chile. Entonces también nos marca, pueden ver cómo aquí hace una distinción en estas cortes internacionales. Vemos como la edad media es muy similar y como la mayoría de cortes empieza o tiene un diagnóstico en pacientes de edad con cefalea. La mayoría de estos, y vean cómo en México tiene una asociación del 60% a polimialgia reumática, pero las otras van del 20 al 40%. La fisiopatología, igual para no meterme mucho en eso, pero que es muy similar a lo que veíamos de Takayasu, tiene unos triggers ambientales
que pueden ser virales, pero que no tenemos tan identificado qué es lo que sucedió. Alguna asociación con el HLA-DR4, pero que a final de cuentas nos habla de una inflamación. Una inflamación que nosotros podemos ver con vasos que están alargados, no pulsátiles, nodulares, y que nosotros podemos ver cómo las complicaciones van a venir de esta fisiopatología. Las manifestaciones clínicas, y esto lo subrayé bastante importante, es una cefalea de nueva aparición. Las podremos identificar nosotros y diferenciar, bueno, clasificar en la parte vascular, en la parte visual, en la parte musculoesquelética, que la musculoesquelética tiene que ver mucho con lo que ya comentamos de polimialgia reumática, las sistémicas que nosotros ya comentamos que son poco específicas, pero la parte de la cefalea de nueva aparición es importante nosotros considerar que pudiera ser arteritis de células gigantes. De igual forma, la claudicación mandibular, scalp tenderness, que le duela justamente el cuero cabelludo, y la parte visual que me parece importante y que por eso hay que identificarla y tratarla a tiempo, es que nos puede llegar ya el paciente con pérdida irreversible de la visión, ¿vale? Entonces, esto es muy importante y estos son los síntomas que nosotros vamos a estar checando. En cuanto a la claudicación de extremidades, claudicación mandibular, nosotros podemos ver si el paciente se cansa al morder, de que doctor, estoy comiendo y doy 3 bocados, 4 bocados y me cansa, me duele la mandíbula. Es nuevamente porque no estamos irrigando completamente esta parte de los músculos mandibulares. Igual de las extremidades superiores, de que no, doctor, yo agarro una taza y se me cae, o me canso de agarrar algo, me canso con el mouse. Entonces son varios cosas que pudieran parecer inespecíficas, pero que juntas hacen mucho sentido. Y solo la pérdida irreversible de la visión específicamente se da por una neuritis óptica isquémica anterior. Entonces, esto es importante, esto es muy oftalmológico, pero es la causa de que nosotros tengamos una pérdida irreversible de la visión. Los territorios afectados vasculares son los que yo ya les comenté. Podemos ver anomalía de la arteria temporal, que nosotros podemos ver y que identificaríamos como un aumento del tamaño, que en la arteria temporal nosotros tengamos tumefacción nodular, dolor, pérdida de pulso, dolor a presión de la piel cabelluda, que ya les comenté. Los síntomas visuales pueden ser transitorios o permanentes, y como les comentaba, la neuropatía óptica isquémica de la arteria ciliar anterior es importante identificarla porque es la que nos puede causar ceguera irreversible y esto sería una urgencia médica. La claudicación intermitente, igual como les comenté, puede ser de la mandíbula, de las extremidades, de los músculos de la lengua. Igual aquí podemos ver una imagen donde tiene necrosis de esta parte, igual porque no tiene una irrigación completa, ¿vale? El diagnóstico por imagen es muy similar a lo que vimos. En este paciente también nosotros podemos hablar sobre biopsia, pero ahorita voy a hacer una pregunta importante. En el ecodoppler nosotros podemos ver, ustedes pueden ver cómo aquí está el flujo y hay algo que se llama el diagnóstico por Doppler como imagen de halo, que entonces podemos ver aquí como igual se ve como un halo, está el flujo y podemos ver el halo, también podemos tomar tomografía, PET-CT, resonancia magnética. En cuanto a los criterios de la EULAR, vamos a ver que este solo tiene un criterio absoluto. Y como les comentaba, es un perfil de pacientes o un grupo de pacientes que es mayor a 50 años. Si bien la mayoría de estos pacientes puede tener de 70 a 80 años, la mayoría son, bueno, no, tiene que cumplir el criterio de arriba de 50 años. Criterios adicionales, rigidez matutina de hombros o nuca, que lo vimos con polimialgia reumática, pérdida de visión aguda. Vean cómo es importante que esto ya nos está dando 3 puntos. Claudicación de mandibular o lengua, una nueva cefalea que sea justamente en la parte temporal, scalp tenderness, que dijimos que duele el cuero cabelludo, o una anomalía de la arteria temporal. Vean cómo todo esto es clínico. Nosotros si interrogamos y si vemos al paciente, podemos cumplir estos criterios para el diagnóstico de arteritis de células gigantes. Otras partes que también incluyen estos criterios son de laboratorio de imagen o biopsia, que la BCG esté arriba de 50 o la PCR más de 10, hablando de proceso inflamatorio, que la biopsia sea positiva y vean cómo esto es bastante relevante. Dice biopsia positiva o signo de halo por ultrasonido. Esto no nos está diciendo que a fuerzas nosotros necesitamos una biopsia para que nos cumpla 5 puntos para el criterio de células gigantes, que tenga involucro axilar bilateral o nuevamente un estudio de imagen muy valioso para esta parte es que tengamos un
PET-CT que tenga actividad a través de diferentes vasos. Entonces vean, solo con 6 puntos, si nosotros vemos un paciente que llega con pérdida de la visión aguda, 3 puntos, le duele la mandíbula o claudica al comer, 5 puntos, y vemos, vean cómo aquí es importante el ultrasonido, tan solo con ultrasonido y vemos con un halo, ya tiene muchos puntos. Bueno, son 5, 10 puntos, ¿vale? Entonces, criterio absoluto, más de 50 años. Entonces, justamente, creo que queda claro con la diapositiva anterior que necesito esperar la biopsia para el tratamiento. La realidad es que no. Entonces, nosotros, si ya consideramos y ya cumplimos estos criterios para células gigantes, nosotros tenemos que empezar el tratamiento. Entonces, ¿qué nosotros queremos evitar? Una de las complicaciones principales, que es la pérdida irreversible de la visión. Entonces, sospechamos arteritis de células gigantes. ¿Cómo lo sospechamos? Por biopsia o ultrasonido. Como les digo, no vamos a esperar el ultrasonido. Es nuevamente, que diga, no vamos a esperar la biopsia. Nuevamente, clínica más imagen. Vemos si no nos queda claro estudios adicionales y podríamos establecer el diagnóstico de arteritis de células gigantes. Este es un protocolo francés que no lo voy a comentar. Quiero irnos al tratamiento de la guía americana, porque este pues es el que yo hice y que me ayudó a condensar la información. Y quiero que vean cómo esto divide a las dos partes. Ya tenemos diagnóstico de una célula gigantes activa. El paciente tiene pérdida de la visión o isquemia crítica. Vean cómo esto es diferente a del otro lado, sin síntomas de isquemia crítica o visuales. Es importante que desde el primer punto que nosotros hacemos el diagnóstico, identifiquemos si hay probabilidad o si ya nosotros estamos viendo que el paciente tiene pérdida de la visión. Si nuestro paciente tiene pérdida de la visión, automáticamente se gana pulsos de glucocorticoides, a diferencia de Takayasu, que todo era con glucocorticoides a dosis alta. Si tiene pérdida de la visión o isquemia crítica, pulsos, aparte de glucocorticoides a dosis altas y más menos considerar tocilizumab. Si el paciente no tiene síntomas de isquemia crítica o visuales, dosis altas de glucocorticoides más menos tocilizumab, y ahí se consideraría, en caso de que el reumatólogo lo considerara, añadir también metrotrexate. Entonces, estamos ahí. De los dos lados, como ustedes pueden ver, es muy similar. El paciente mejora, puedo ir disminuyendo el esteroide, igual que en células de Takayasu. El paciente no mejora, le agrego un inmunosupresor o lo cambio. Igual, síntomas que no fueron de isquemia crítica o pérdida de la visión, dosis altas de glucocorticoides, mejora, voy disminuyendo el esteroide. No mejora, agrego un inmunosupresor. Nuevamente, esto es lo mismo que les comentaba, la arteritis de células gigantes, la dosis generalmente es 40-60 por día. Consideramos los bolos en caso de que nuestro paciente tuviera alteraciones visuales y vamos disminuyendo. El paciente recae, podemos agregar tocilizumab o metrotrexate, o en caso de que nosotros no sepamos, interconsultamos o llevamos a un experto esto, ¿vale? Importante nuevamente, glucocorticoide, considerar pulsos de glucocorticoide si tiene pérdida de la visión y más o menos tocilizumab o algún inmunosupresor. Nuevamente, esto es un condensado de lo que menciona la guía. Nuevamente, si nosotros consideramos que tiene involucro vertebral o carotidio, se recomienda añadir aspirina, solo en estos casos. Nuevamente, no se recomienda la estatina nada más así. La parte de recaída con isquemia crítica, se recomienda añadir tocilizumab antes de metrotexate, pero también es importante que nosotros tengamos en cuenta la disponibilidad en el centro, la disponibilidad económica. Entonces, es esto. Pulsos de glucocorticoides para pacientes con alteraciones visuales. Para llevar a casa, igual ya no me voy a atorar más en esto, pero recuerden, nuevamente, paciente que tiene clínica y que nosotros tenemos estudio de imagen. El estudio de imagen que nos ayuda muchísimo y que viene como criterios es la ecografía temporal y que nosotros tengamos el Allosign. Iniciar corticoides inmediatamente para disminuir la probabilidad de que el paciente tenga pérdida irreversible de la visión. Entonces, no sé si Karen, alguien más quiere decir algo para irnos rápido con la última. No, Fer, si quieres lo que sigue rápido para que alcances bien el tiempo. Súper, muchísimas gracias. Y por último, ya acabamos con las de vasos grandes. Ahora nos vamos a ir con poliarteritis nodosa. Justamente cuando estaba platicando con Karen y estábamos viendo, esta pues es de las más viejas.
vean cómo esto ya tiene, digo, de las otras que les comenté de la descripción, pero esto lo vio Carl von Rokitansky y Kussmaul en 1850-66, y ellos la describían como una vasculitis necrosante. Esto es muy importante y creo que es lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es vasos medianos y pequeños, no afecta a arteriolas ni capilares. Importante, cuando nosotros consideramos que un paciente pudiera tenerla, pero nosotros sospechamos o vemos que tiene glomerulonefritis, tenemos que considerar otra cosa que sea poliarteritis nodosa. Automáticamente, cuando el paciente tiene glomerulonefritis, vamos a otro diagnóstico y dejamos a un lado la poliarteritis nodosa. ¿Cómo lo descubrieron ellos o cómo ellos describieron a estos pacientes? Fue en una autopsia de un hombre de 23 años que decía que tuvo fiebre y diarrea. Entonces le hicieron la autopsia, tenía arterias aneurismáticas y nódulos inflamatorios. A veces creo que esto justamente también tuve la oportunidad de ver la clase de la doctora Hilda Fragoso el año pasado y decía, cuando nosotros vemos nódulos, nosotros pensamos en infecciones o pensamos en algo antes de que fuera poliarteritis nodosa, pero justamente por eso se llama, porque tiene manifestaciones como manifestaciones nodosas o que se vean nódulos. La epidemiología, importante, vemos cómo podemos tener varias partes o signos en cuanto a la piel, que puede ir de nódulos, úlceras, isquemias digitales, nuevamente por esta parte de la vasculitis. Ha disminuido conforme al paso de los años, porque nosotros ya vimos que hay muchas vasculitis. Entonces, de esta vamos a ver cómo hay un algoritmo que nos ayuda a descartarla y a ver, es como diagnóstico de exclusión. La edad de diagnóstico es de 40 a 50 años, es más común en hombres que en mujeres, a diferencia de las otras dos que vimos que mujeres, y tiene una asociación importante a virus de hepatitis B. Los factores predisponentes, como ya les comenté, virus de hepatitis B, más que pensar en virus de hepatitis C, recordad que el virus de hepatitis C se va un poquito más a crioglobulinemias que pensar en esta parte de arteritis, entonces es más hepatitis B que C. Geográficos, pacientes en Europa o deficiencia de ADA2, que eso es algo genético. La fisiopatología, básicamente, digo esto igual para que ustedes lo puedan tener en casa, es un cuadrito muy bonito de esta página. Entonces, ¿qué hace el virus de hepatitis B? Nos puede dar una lesión vascular directa o depósito de inmunocomplejos. Y de ahí, nuevamente, la parte inflamatoria que ya habíamos comentado y la generación de el daño del vaso y la creación o la generación de aneurismas. Nuevamente, la fisiopatología, cómo nos lleva a aneurismas. Esta es la palabra clave en esta vasculitis. Y las manifestaciones clínicas pueden ser múltiples. Recordando que ahora ya estamos en mediano vaso, nuevamente procesos que son bastante inespecíficos de la parte neurológica y cómo muchos pacientes tienen esta parte de afectación neurológica, es con mononeuritis múltiple o una neuropatía periférica. La parte cutánea que les comentaba, pacientes con nódulos, con púrpura, con lívido, que tengan necrosis. De la parte renal, hipertensión, puede tener hematuria, proteinuria, recordar sin glomerulonefritis. Importante porque viene en los criterios de clasificación, orquitis, puede tener pericarditis o también manifestarse como EBC, pero las principales son los síntomas inespecíficos, la parte neurológica y la parte cutánea. Esta es una parte justamente sobre la poliarteritis nodosa cutánea, importante porque esta es como chiqui clasificación de la nodosa porque solo afecta la parte cutánea. Entonces puede haber lo mismo que ya les comenté, esta parte de la lividez, los nódulos subcutáneos, que a veces podemos creer que sea algo infeccioso, que sea algo más, pero tiene su parte cutánea y su parte de vasculitis. Los criterios de la ACR, estos son muy viejos, son de 1990 y no se han modificado, pero generalmente nos marca lo que ya les comenté, pérdida de peso, lívidos reticulares, dolor testicular, vean cómo justamente puede haber esta parte del testículo que nos marca como uno, mialgias o debilidad, mononeuropatía o polineuropatía, que tenga una tensión sistólica mayor a 90, bunocreatinina elevada, me es importante volver a decir, sin glomerulonefritis, verificar que el paciente no tiene glomerulonefritis porque nos iríamos a otra parte, el paciente que tiene virus de hepatitis B, anormalidad arteriográfica y aquí sí tienen papel la biopsia con polimorfonucleares. Sin embargo, más de 3 criterios nosotros lo tomaríamos como criterios de clasificación para poliarteritis nodosa.
Este es como un algoritmito que viene del French Vasculitis Study. Entonces, importante, nuestro paciente tiene infección por virus de hepatitis B, lo pienso. ¿Tiene ANCAS positivos? No lo pienso. Si nosotros vemos que el paciente tiene ANCAS, rechazo o me voy hacia otro lugar, busco otra cosa, pero no es poliarteritis nodosa. ¿Tiene asma? Me puede ir para otra vasculitis, pero no poliarteritis. No afecta oído, no nariz, no tráquea. Ya dije que no es crioglobulinemia. Ya verifiqué que no es una glomerulonefritis. Tiene anormalidad angiográfica. Puedo pensar en esta vasculitis o mononeuritis o polineuropatía. Entonces vean cómo es importante y cómo necesitamos descartar varias cosas para llegar a la poliarteritis nodosa. En el algoritmo diagnóstico es lo mismo que ya les comenté. Tiene criterios para GEPA, pues granulomatosis eosinofílica. No tiene criterios, pero tiene ANCAS positivos. Es una granulomatosis que no es ninguna de estas. Cumple criterios para arteritis nodosa, poliarteritis nodosa, que son los que ya vimos, pues poliarteritis nodosa. Pero vean cómo es algo de descarte. No es lo que primero pensamos. En los laboratorios, importante, esto es repetitivo, pero esto es bastante clara. BCG y PCR elevados, ANCAS negativos a fuerza, 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 ANCAS negativos, y puede tener el virus de hepatitis B elevado o presente, pues. De la imagen, igual tenemos diferentes imágenes, ultrasonido, TAC, resonancia, angioTAC, angioreso, angiografía, y lo importante es, palabra clave, aneurismas. La biopsia nos va a dar el diagnóstico definitivo y es dependiendo de cómo se manifiesta en nuestro paciente. Puede ser del nervio, en caso de que sea alguna mononeuritis, generalmente puede ser de eso. ¿Y qué vamos a ver nosotros? Una inflamación necrosante, una necrosis fibrinoide. Entonces aquí la biopsia sí tiene un papel. El tratamiento de la poliarteritis nodosa, nuevamente, lo vemos en el paciente tiene PAN activa, es enfermedad no grave, glucocorticoides más inmunosupresor. Si podemos disminuir el esteroide, lo vamos a hacer. Si no, vamos a agregar otro inmunosupresor o cambiar a ciclofosfamida. En cuanto a la panarteritis con enfermedad grave, dosis alta de glucocorticoides nuevamente y ahí añadimos ciclofosfamida. Si nosotros podemos disminuir el esteroide, lo haremos. Si no llegamos a nuestro objetivo, que es disminuir síntomas y que tengamos remisión de la actividad, nosotros consideramos otro inmunosupresor. Finalmente, si nuestro paciente tiene una poliarteritis relacionada a hepatitis B, le dejamos esteroide nuevamente, el antiviral que es necesario para suprimir la replicación viral y prevenir la progresión. Y esto es, justamente platicando con Karen, está interesante, el intercambio plasmático. ¿En qué caso hacemos el intercambio plasmático, plasmaféresis? En caso de que tenga afectación renal, neurológica o gastrointestinal grave. ¿Por qué nos sirve? Porque elimina los complejos inmunes y el antígeno circulante de hepatitis B. Entonces vean cómo realmente el tratamiento es muy similar, solo en caso de que tenga relación a hepatitis B, el antiviral y el intercambio plasmático. El tratamiento médico, lo mismo que les comenté, en este caso sí se prefieren pulsos de glucocorticoides y que se inicie el tratamiento con ciclofosfamida. No se recomienda así a todos los pacientes plasmaféresis, ciclofosfamida y glucocorticoides. Hay que ver específicamente a qué pacientes los podemos indicar. En caso de involucro muscular, se recomienda la terapia física y en caso de que fuera manifestaciones por esta mutación, se recomienda un TNF. Entonces, para llevar a casa, básicamente, nuevamente, vasculitis sistémica, ANCA negativo, microaneurismas y afección multisistémica, no afectación glomerular, no afectación pulmonar, puede afectar cualquier cosa y tiene una gran asociación a virus de hepatitis B. Mis take home messages, ya de todas las tres, es, no todas las vasculitis son ANCA. Ya Esteban mañana nos dará la clase que tiene esta parte de los ANCA, pero importante ver que las grandes y medianos vasos tienen otro perfil clínico, otro perfil inmunológico. La imagen clínica son esenciales en vasos grandes, angiografía, estudio de imagen, PET, el ultrasonido para células gigantes o la biopsia en poliarteritis nodosa. Importante tratar precozmente con los corticoides ante la sospecha de arteritis, especialmente en arteritis de células gigantes, para evitar las complicaciones de pérdida irreversible de la visión. Considerar biológico en casos refractarios o dependientes de esteroides. Y bueno, esto igual ya lo habíamos dicho en clases tanto de infecto como de reuma,
buscar comorbilidades infecciosas antes de inmunosuprimir. TB, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C. Entonces, esto sería todo. Gracias por su atención. Y pues no sé si alguien quisiera decir algo más. Muchas gracias. No, yo nada más, pues muy buena clase, Search, como dije, neta, muy dirigida, muy concisa, muy buena clase, muchas gracias, para un tema así de complejo y de extenso. Y nada más, sí, justo lo que decías de la glomerulonefritis en la poliarteritis nodosa y así, justo quédense con que si hay glomerulonefritis no es poliarteritis nodosa y si hay afección pulmonar no es poliarteritis nodosa. O sea, la PAN característicamente no afecta a los pulmones. Y pues sí, esta a diferencia de las otras dos se caracteriza justo por causar muchos aneurismas a diferentes niveles vasculares. Entonces, en pacientes que vemos mucho en Médica Sur de dolor abdominal, isquemia y así, pues siempre pensar que puede estar asociado a una vasculitis. Gracias. Y agregando a lo que te felicitó Pindaro Search, pues también quiero agregarme a las felicitaciones. La verdad estuvo muy buena la clase. Y pues creo que los puntos quedaron muy claros. No sé si alguien más tiene, bueno, más bien si alguien tiene alguna duda o algo que quieran comentar ahorita este momento. Pues O creo creo que que no hay duda. sí. Sí, Pindaro, tú manda, tú cierras. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, Serge, otra vez. Gracias a ti por conectarte y ayudarnos. Y pues nada, nos vemos mañana.